Bueno, pues gracias por estar ahí una vez más, atendiendo a este nuevo episodio de Divergencias. En este episodio voy a, digamos, hacer que confluyan dos temas. Uno que me interesa particularmente, pero además está tan de moda que parece que le interesa a todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Y la otra cosa que uno es el campo un poco del desarrollo cognitivo, del aprendizaje. Y lo que quiero es explorar algo que yo creo que en el fondo tampoco soy original, yo creo que se habla ya mucho, como es un posible impacto de la inteligencia artificial, o por mejor decir, del uso frecuente de la inteligencia artificial, en concreto de las soluciones generativas, pues el impacto que eso puede tener en nuestro aprendizaje, en nuestro desarrollo cognitivo. Y mi sospecha, voy a decir sospecha más que una tesis o una afirmación cerrada, por eso, porque no tengo un informe que lo respalde, o por lo menos que lo tenga en la mente, aunque igual existe, y digo mi sospecha, pero creo que es bastante generalizada, tampoco, como te decía, no creo que sea especialmente original, es que de alguna forma el uso frecuente de la inteligencia artificial generativa, de las soluciones generativas, por lo fácil que nos pone las cosas, por lo fácil que nos las pone, pues puede impactar en nuestro proceso de aprendizaje. Y cuando digo proceso de aprendizaje no digo de pues, estar en clases, sino en el aprendizaje en nuestra vida, digamos, normal, en nuestro desarrollo normal. Que de alguna forma esa facilidad pues impacta en ese aprendizaje o en la asimilación de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de nuevas habilidades. Y aunque menciono la palabra aprendizaje, no estoy pensando específicamente, ni siquiera fundamentalmente en el ámbito educativo. Realmente creo que afecta a todas las facetas de nuestra vida, pero estoy pensando o tiendo a pensar en el trabajo profesional individual, vamos a decir. ¿Vale? Y yo creo que es que se unen dos cosas que nos da la inteligencia artificial. Vuelvo a poner el apellido de las soluciones generativas, porque hay otras cosas, otras partes de la inteligencia artificial en que no se da esto, pero a la que está hoy en día en todos los medios, la que todo el mundo utiliza, que es la generativa, yo creo que nos da dos cosas. Nos da, voy a llamarle facilidad y automatización. Cuando digo facilidad, quiero decir que cuesta muy poco tiempo y muy poco esfuerzo pedirle cosas y obtener resultados razonables o más que razonables. Entonces eso nos pide muy poco tiempo, muy poco esfuerzo. Y luego demanda muy poco de nosotros en general. No es 100% de los casos, pero con frecuencia demanda muy poco, quiere decir poco conocimiento, poca habilidad, con poca cosa, con prompts sencillitos, con una petición casi espontánea de lo que quieres, puedes obtener resultados muy buenos. A eso me refiero con que es muy fácil, cosa que, vamos, seguro que has experimentado y que es palmario, ¿vale? Que eso no hay duda. Y luego, está muy relacionada, pero hablo de automatización, quizá la palabra pueda sorprender un poquito, pero bueno, lo que quiere decir con una automatización, en este caso, quiere decir que prácticamente todo el trabajo lo hace la máquina. O sea, digo la máquina que será tu ChatGPT, tu Gemini o lo que quieras que utilices, ¿vale? Pero que casi todo el trabajo lo pone esa aplicación y tú pones poco, te demanda poco y tú realmente pones poco. Y yo creo que esas dos cosas, la facilidad y la automatización, como te digo, en el fondo están muy relacionadas, pero prefiero distinguirlas, pues a nivel de desarrollo cognitivo, de aprendizaje, creo que nos impactan negativamente. Entonces, en lo que es la facilidad, creo también que está comprobado, pero si no, me parece que es muy intuitivo y que probablemente, bueno, creo que lo podemos dar prácticamente por cierto, que cuando algo no nos cuesta, no nos exige tiempo, no nos exige esfuerzo, pues que al final no cala en nosotros, no deja huella, vamos a decir de alguna manera. Y aunque lo estoy hablando en el ámbito cognitivo, quizá una buena metáfora para ilustrarlo, para entenderlo,
para casi no demostrarlo, pero bueno, casi para hacerlo más, pues eso, mucho más creíble, es si pensamos en el ámbito físico, no en el ámbito cognitivo. Entonces, bueno, sí, bueno, ya te he hablado alguna vez que a mí me gusta mucho el deporte, que lo practico. Bueno, cuando tú entrenas, haces deporte, lo que sea, pues estás en el gimnasio, corres, haces bicicleta, lo que sea. Lo que tú estás haciendo, pues sí que estás haciendo que a tu cuerpo, a tus músculos, les cueste hacer lo que les estás pidiendo. Levantar pesas, hacer planchas, hacer fondos, correr, saltar, lo que sea que le estés pidiendo. Pero ese esfuerzo tiene una respuesta por parte del cuerpo, una respuesta que en el fondo es adaptativa, de desarrollar los músculos, la flexibilidad, el equilibrio o lo que sea que tú hayas estado trabajando. Entonces, el implicar, en este caso no implicar, hasta forzarlo, hasta llevarlo más allá de lo normal a tus músculos en general todo tu cuerpo, pues lleva a una respuesta positiva a medio plazo, vamos a decir, de desarrollo de tu cuerpo. Pues creo que en el ámbito cognitivo con nuestro cerebro, pues en el fondo es exactamente igual. Entonces, si le demandas poco, no está haciendo ejercicio, no está haciendo ejercicio mental, entonces no se desarrolla. Entonces, la facilidad va en contra del desarrollo cognitivo. Y la automatización, pues todavía más. O sea, si digamos la tarea la hace la máquina, pues todavía menos involucrado que no estás. Pero en concreto, y hablando un poco, retomando el tema del aprendizaje, creo que está demostrado, y si no está por lo menos asumido y aceptado por experiencia, que los seres humanos aprendemos mucho mejor cuando hacemos las cosas. Algo de lo que hablamos hace tan solo 2 episodios. Entonces aprendemos mucho más cuando lo hacemos, mucho más que si solo lo observamos y aún mucho más que si nos lo cuentan en una clase magistral o algo así. Entonces, claro, de nuevo, la inteligencia artificial, las soluciones generativas, como gran parte del trabajo lo hacen ellas, pues tú no haces, no apenas te implicas, y entonces, bueno, pues ese learning by doing, que es como se habla en el ámbito pedagógico, en el ámbito de educación, pues no sucede porque casi no estás doing nada. Entonces, bueno, pues eso, al final yo creo, por esa facilidad de las soluciones generativas y esa gran parte de asumir ellas las tareas, pues al final creo que acaban impactando pues, en nuestro desarrollo cognitivo. Pero ojo que lo digo en el ámbito de la inteligencia artificial porque está en boga, porque me interesa mucho y porque creo, luego lo razono, que lo exacerba, pero realmente ese impacto de las cosas fáciles o automatizadas en el no desarrollo cognitivo no es exclusivo de la inteligencia artificial. Si yo puedo recordar, y tú, bueno, según la edad que tengas, puedes haberlo vivido también o no, pues cuando yo era niño te pedían trabajos escritos a veces en el cole. Entonces, claro, una forma de hacerlo, por ejemplo, cuando era un trabajo, yo qué sé, de historia o yo qué sé, bueno, que tenías que buscar información, ¿vale? Claro, si tú cogías y te ibas a la enciclopedia, que entonces tenías enciclopedia como libros en una estantería, y simplemente localizabas el sitio, el artículo, la sección donde hablaba eso y copiabas el texto en tu trabajo. Digo, copiar así con Simón, escribir a boli porque no se escribía a ordenador, se escribía a mano. Entonces, claro, realmente en cierto modo también te lo está dando muy fácil y parcialmente automatizado, una automatización un poco particular. Es cierto que a pesar de todo y un poco paradójicamente, algo te implicabas, pues cuando tienes que copiar un texto de la enciclopedia a escribirlo en papel, a pesar de todo, algún cierto tipo de trabajo, de procesamiento de la información tienes que hacer, pero al menos yo personalmente había un momento que casi lo automatizaba, que el nivel de atención que tenía que ponerle era muy bajo. Y que, hombre, sí que a pesar de todo leías un poco el contenido que ponía en la enciclopedia, pero vamos, como una lectura muy, muy superficial, muy poco concentrada. Pero bueno, pero eso por poner un ejemplo antiguo y analógico de cómo si te dan las cosas fáciles y automatizadas, en este caso con comillas, pues aprendías menos que si realmente tú pues estabas preguntando, buscando de muchas fuentes, razonándolo tú. Y al final
escribiendo un poco de lo que tu mente te decía. ¿Bien? Entonces, como te digo, yo creo que es el impacto de que las cosas sean fáciles de hacer o de que estén total o parcialmente automatizadas, el impacto negativo en el aprendizaje, yo creo que es universal, vamos a decir. No es por la inteligencia artificial, pero lo que ocurre con la inteligencia artificial generativa es que hoy en día es hiper fácil de manejar, está muy accesible, es muy potente y es muy transversal, cada vez se utiliza para más cosas, con lo cual, digamos, las posibilidades de impacto son mucho mayores que de la enciclopedia. O sea, a decir así. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un poco eso es lo que, ese posible, pero yo creo que muy probable impacto negativo de un uso frecuente, voy a decir, o abundante de la inteligencia artificial y sin mucho procesamiento de lo que te está dando, de lo que estás haciendo, pues yo creo que puede impactar y a medio y largo plazo pues un impacto a lo mejor notable en las generaciones jóvenes o en niños, pues no lo sé, pero tiene pinta de que aún más, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Pues sinceramente la solución yo creo que no es sencilla. La filosofía sí que es fácil de enunciar, el ponerlo en práctica algo menos, ¿vale? Y yo creo que no es sencilla porque yo creo que hay como dos fuerzas enfrentadas. O sea, por una parte, no es lógico no aprovechar la potencia que tienen las soluciones generativas de inteligencia artificial. No es lógico que no la aproveches. Y no se puede decir como que es un mal atributo de esas soluciones el que sean fáciles de utilizar o que sean automáticas. En realidad es que eso es bueno. En realidad eso es bueno. Y a ti como persona en general, pero como profesional o como intelectual o como quieras llamarle, vamos, no te puedo decir que no las utilices, sino todo lo contrario, que deberías utilizarlas y dominarlas. Entonces, eso por un lado. Pero por otra parte existe este riesgo, que yo creo que bastante real, de, me iba a decir la palabra deterioro cognitivo. No sé si es adecuado, suena muy fuerte, pero bueno, creo que se entiende. Digamos, un no desarrollo, vamos a decir, o un desarrollo menor de capacidades cognitivas. Y entonces, ¿cómo compensas eso? ¿Cómo utilizándolas puedes, a pesar de todo, hacer el desarrollo? Pues ahí es donde te digo que la solución no es fácil, pero diría que de alguna forma siempre hay que dejar espacios para que tú tengas que implicarte, tú tengas que hacer, tú tengas que trabajarlo. En una primera instancia, una forma, digamos, más, no sé, es más fácil de decir, digamos, pues te diría, hombre, pues sí, que a pesar de todo, cuando trabajes con las soluciones de inteligencia artificial, hombre, que pienses bien los prompts, sobre todo que, que revises, pero revisar de verdad, no en modo semiautomático como pasaba yo el texto de la enciclopedia al papel, sino que realmente, sobre todo cuando es texto, el texto que te dé una aplicación, un chat de estos generativos, por ejemplo, que realmente lo leas, lo entiendas y lo sometas a crítica. Es verdad que eso es más fácil de decir que de hacer porque, claro, cuando estás en el día a día trabajando, o sea, no quieres estar dedicando tanto tiempo. Pero por lo menos algún cierto esfuerzo en procesarlo, en intentar entender lo que está diciendo, en cuestionarlo, en asumirlo, yo creo que hay que hacerlo. Quizá a lo mejor no en las tareas más mecánicas, pero en las que sean un poco más de creatividad en sentido amplio, o sea, que te ayude a plantear, yo que sé, un informe, ¿vale? Pues poner de tu parte, o sea, entender lo que te dice, entenderlo bien y poner de tu parte, no dar por bueno ya lo que te dan. Y aplicar el famoso sentido crítico y el juicio crítico a lo que te está diciendo, lo cual además es una buena práctica también porque sabes que no siempre te puedes fiar 100% de todo lo que dice. Pero probablemente sea necesario buscar espacios al margen del uso de la inteligencia artificial. Espacios que ya sea que porque son tareas que a ti te satisface hacer y que no quieres delegar, como creo que ya he hablado, eso he hablado en divergencias en otro sitio, como pues en mi caso, por ejemplo, el escribir, o como puro ejercicio, pero buscar ámbitos, tareas, cosas que no utilices la inteligencia artificial, porque no tenga sentido o porque no quieras, y que te desarrollen. Y también puedo incluir lo que también he sacado más veces, pues la lectura, el trabajo cognitivo propio, el estudio, digamos, poco si quieres, un poco al modo más tradicional.
Claro, lo malo de las cosas que te estoy diciendo, aparte que no creo que sean mágicas, es que implican disciplina, porque lo fácil, casi lo normal, es dejarse ir, es aprovechar la potencia que tienen estas herramientas y que te lo han hecho, utilizarlas y como muchos esforzarte en aprender a usarlas mejor. No vas a sacar más jugo, pero no mucho más. Entonces, implica disciplina de alguna forma o el someter a juicio lo que te están contestando, que además te puede llevar un cierto tiempo, ¿vale? O esos ámbitos diferenciados de estudio, de desarrollo, de otro tipo de tareas que puedan mantener en forma tu cerebro. En cualquier caso, sé que la solución no es mágica, sé que no es del todo fácil, no es del todo evidente, que es, como te decía, más fácil decir la filosofía que luego llevarla a la práctica, pero yo creo que es irrenunciable. Es irrenunciable porque, por una parte, como te decía, no puedes ni debes renunciar a la potencia de este tipo de herramientas y todo lo que te aportan, pero tampoco debes renunciar a ti y a tu propia potencia, a tu propia cabeza, a tu propio cerebro. Entonces, bueno, pues no puedes renunciar a ti. Lo voy a dejar así. Y bueno, pues esta era un poco la reflexión. No creo que con la temática te haya sorprendido mucho con tu razonamiento, pero bueno, puede ser interesante por lo menos un poco dedicarle un momentito a pensarlo, la llamada de atención, intentar, pues eso, incorporar hábitos saludables cognitivamente para nosotros. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy y espero verte o que me veas y me escuches la semana que viene. Hasta entonces.